Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un abrazo, por lo menos en esta parte de San José, calurosa. A diferencia de estos días, ¿verdad? Pasamos de frío a calor, frío a calor. Estamos en Costa Rica. Yo les invito que con un corazón humilde busquemos en nuestro interior el pecado, eso que nos hace tibios, ni fríos ni calientes, como dice el Apocalipsis, y pidamos perdón por nuestra tibieza. Pidamos perdón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. A finales del siglo XVIII, 1794, por allí, no lo recuerdo exactamente, 17 de julio fueron guillotinadas 17 religiosas. Bueno, 14 religiosas, 3 laicos y dos religiosas extras, carmelitas, descalzas. Se negaron a someterse al régimen de la Revolución Francesa sobre el clero y fueron condenadas a morir en la guillotina. Cuentan los escritores del martirio que iban subiendo carmelita por carmelita, se arrodillaban y le decía a la priora: Madre Priora, le pido permiso para morir. Recuerden que dentro del Carmelo las religiosas piden permiso para todo. Y la priora le decía: hija, ve a morir. Y así entregaron su vida a estas 17 religiosas. Cuánto bien nos hace saber que la sangre derramada por Cristo se vuelve fecunda. Pidámosle al Señor esa fuerza y esa entereza de los mártires, que nosotros podamos poder entregar nuestra vida también si es necesario. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, conceda a cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar, y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo:
ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David, ha escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. En el reloj del sol de Ahaz, voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz, y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado y me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído ustedes en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. Terminamos, por lo menos en este bloque de lecturas proféticas, la lectura del profeta Isaías, con un pasaje muy curioso. Está reinando Ezequías. Ezequías es hijo de Ahaz, ¿se acuerdan? Ahaz y aquella mujer malísima, Bezabel, es hijo de Ahaz, muy diferente a su papá. Y bueno, le toca morir. Y Isaías lo visita y le dice, vas a morir.
vas a morir. Muy importante ese anuncio que se nos olvida. Yo creo que yo también podría pararme frente a esta cámara y decirle al que usted me está escuchando, al otro lado, a los que están aquí, van a morir. Es la certeza que tenemos, vamos a morir. Lo curioso de esto es que Ezequías le pide al Señor. Cuando estudiamos en el seminario este Salmo 38, es la oración, no corresponde no corresponde a, ¿cómo se llama?, a un salmo, sino que es la oración que hace, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que lo saque de allí. Y fíjense que le concede una gracia, y es que le dice, no vas a morir. Y hace un gesto muy bonito. Isaías va y mueve el reloj de sombra y lo retrocede 10 grados. Yo quisiera que sacáramos dos enseñanzas de este texto que acabamos de escuchar. Primero, el asunto de la muerte nunca es posponerla, siempre es vencerla. No lo vamos a escuchar, pero Ezequías, 15 años después, tuvo que morir. El tema de la muerte, que es un tema que en diferentes personas reacciona de manera diferente, valga la redundancia, no es de posponerla. Nuestra vida no significa vivir para posponer la muerte. Cuando uno piensa que vivir para posponer la muerte, entonces cree que uno tiene que morir viejito. Pero cuando entiende el sentido cristiano de la vida, que es vivir para vencer la muerte, entonces vive de manera diferente. Por eso entiende que Santa Teresa de los Andes, por ejemplo, haya muerto a los 19 años. O Carlo Acuti, que Dios quiera lo beatifiquen pronto, a los 15. Entonces, aquí el tema es, yo leo artículos que dicen, mire, si usted tiene esta alimentación, entonces usted va a vivir más tiempo. La búsqueda, ¿verdad?, fantástica de aquella fuente de la juventud eterna. No, nosotros no creemos en la juventud eterna, creemos en la vida eterna, que eso es diferente. La eternidad en Dios. Hoy en el almuerzo estábamos hablando del infierno con Vivi. No me recuerdo qué era la pregunta, pero le estaba diciendo sobre visiones sobre el infierno, ¿verdad? Y entonces estos tormentos, ¿en qué consistían según el infierno? Bueno, algunos santos que nos han regalado dice que, por ejemplo, esos tormentos no es que haya tantas llamas, sino, por ejemplo, ver a una persona que está en el infierno y solo ver lo malo de esa persona. No poder ver nada bueno, solo lo malo. Imagínense toda la eternidad, volver a ver a cualquier parte y solo ver maldad y maldad y maldad y maldad. El mensaje no es posponer la muerte, el mensaje cristiano es vencer la muerte. Usted y yo seguro nos maravillamos de cómo vino Jesús y resucitó a Lázaro, ¿verdad? 4 días muerto. Bueno, muy bien, pero Lázaro volvió a morir. Porque la resurrección que Cristo venía a anunciar no era esta. Resucitó a la hija de Lázaro, resucitó al hijo de la viuda. No era esa resurrección era un signo de la resurrección definitiva, que es esta, la de vencer la muerte, pasando por la muerte justamente. Entonces, aquí tenemos en este episodio de Ezequías. Pero hay otra aplicación espiritual más interesante. Miren, dice, atrasó el reloj. Y uno pensaría que atrasar el reloj llevaría a Ezequías al pasado. ¿Cuál fue la promesa? Le voy a dar más tiempo en el futuro. Pero para eso atrasó el reloj. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir esto. Volver al pasado es imposible. Y aunque dependiendo de las circunstancias en que hayamos vivido nuestro pasado, quisiéramos a veces poder regresar el tiempo para poder hacer mejor algo que no hice tan bien, para poder salvarme de aquel día. Si yo hubiera gritado, tal vez aquella persona no me hubiera hecho esto, si yo hubiera tomado conciencia. Y entonces hay una tortura que consiste en volver a ver un pasado
con deseos de cambiarlo, pero eso es imposible. Es muy interesante que el texto de Isaías nos presenta que retrocede el reloj, pero lo que está concediendo es futuro. Lo que estoy diciendo es que nosotros en la gracia no podemos ir al pasado. ¿Recuerdan la frase? ¿Cuántas veces hay que recordárnosla porque la olvidamos? Señor, mi pasado a tu misericordia. Lo único que puedo es volver a ver mi pasado para cambiar mi presente y formar con mi presente un futuro diferente. El futuro que no sabemos, el futuro que estamos en manos de Dios porque en sus manos estamos y podemos que nos llame en cualquier momento. Y creo yo que uno de los signos de la madurez espiritual es volver al pasado mentalmente y tener que reconciliarme con ese. Hay un ejercicio que se hace a veces en psicología. ¿Se acuerdan que hemos tratado de hacer del niño interior? Bueno, es volver a ir y a decirle a ese niño, mire, usted no tuvo la culpa de que le hicieran eso, usted no tuvo la culpa. Nosotros nuestro pasado nos atormenta muchas veces. ¿Cómo sabemos si hemos crecido espiritualmente? Bueno, con ir a ese pasado y decir, bueno, en este momento yo no conocía, yo no sabía, en este momento, y ahora que sé, quiero que en este presente no volver a calcar, a copiar los errores de este pasado. Muy interesante. O sea, parecería que si va a trazar el reloj, entonces la vida de Ezequiel se va a volver antes de que le dé la enfermedad que tiene. No. Retrasa el reloj como un signo de que le va a dar futuro, no que lo va a llevar al pasado. El único viaje que usted y yo podemos hacer a nuestro pasado es el viaje de la misericordia. Tener que ir tantas veces a episodios que quizás no nos gusten, que nos avergüenzan o que nos duelen, y de rodillas frente a esos episodios tener que decir, lo sumerjo en tu sangre, Señor. Sumerjo en tu sangre a estas personas, sumerjo en tu sangre estas equivocaciones, sumerjo en tu sangre estos acontecimientos. Porque retrasar el reloj, según el texto que hemos escuchado, le dio la posibilidad de futuro a Ezequías. Y bueno, no viene el caso, pero Ezequías, en este tiempo que le dio el Señor, se enfrentó al rey Sennacherib y lo venció, y eso salvó a Israel. Es decir, en el futuro hay un montón de obras buenas que hizo Ezequías. Yo quisiera hoy esta Eucaristía. Si de pronto hay alguien que está siguiendo la Eucaristía o la va a ver en otro momento y tiene pleito con su pasado, es un pleito inútil, porque de tu pasado no puedes cambiar absolutamente nada. No existe la máquina del tiempo en el que uno regresa. No existe. ¿Cuánto quisiera uno poder ir a la máquina, verdad? Yo crecí viendo Odisea Burbujas. ¿Se acuerdan que había una máquina que uno iba al pasado? Seguramente usted vio Volver al Futuro, en aquel carro, ¿verdad? O tal vez más moderno esta serie Dark. No existe. Lo que existe es ponerse de rodillas y con todo el dolor del mundo, con toda la angustia del mundo, sumergirlo en la sangre de Cristo y comprometernos para que el presente y lo que venga en el futuro, poder vivirlo con los nuevos deseos de vida que estoy encontrando en Cristo el Señor. Démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias al Señor por su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.